la mitad de los chicos en la Argentina no tiene calendario de vacunación completo. Antivacunas, hasta previo a la pandemia, el 2% de la población se resistía a la vacuna. Hoy creo que estamos en cifra de por lo menos el 20%. Yo por primera vez en estos últimos 3 meses he visto la justicia intervenir para obligar a los papás a vacunar a los chicos. Eso lo empezás a ver más frecuentemente. Hay como un temor a la vacuna, que yo no veo por qué el temor. El temor le tenemos que tener al sarampión, que tiene una letalidad del 50%. ¿Cuánto? Argentina era, hasta la prepandemia, el país con más alta adherencia a las vacunas del mundo. En pleno 2025 hay sectores que siguen discutiendo si se vacunan o no se vacunan a los chicos. Por estas razones, ¿hay peligro de sarampión? ¿Qué va a pasar con el dengue, con las otras vacunas, las partes del calendario que no se cumplen? ¿Por qué no se exige esto de la forma de vida en las escuelas? Vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones más con un especialista, es magíster en salud pública. Estamos hablando del doctor Oscar Atienza. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Gabriel? Como Gracias siempre, por venir. Gracias por la invitación. No, por estar acá. Es un placer, doctor, porque siempre nos aclara todo. A ver, ¿qué está pasando con el sarampión? Bueno, el sarampión, el año pasado tuvimos un brote, este año nuevamente estamos teniendo brote. Ese brote se da en sectores, en personas que no están vacunadas. ¿Son niños necesariamente o lo puede tener cualquiera? No, por ejemplo, en el brote que hay en este momento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay personas de 18, 19 años que tienen sarampión. No están vacunadas, no tienen los refuerzos. ¿A qué edad se debe vacunar? Contra el sarampión se vacuna a los 12 meses y después el refuerzo al ingreso escolar a los 5 años. ¿Y ya dura para toda la vida? Para toda la vida. Después, ante eventuales brotes como el de ahora, por ejemplo, se puede hacer un refuerzo y vacunar nuevamente, que eso es lo que tendríamos que estar haciendo en este momento y no se está haciendo. El sarampión desde el 2000 no teníamos casos. Aparecieron casos el año pasado, un brote en Río Negro, fueron unas 15 personas, ninguno estaba vacunado. Ahora tenemos un brote que hay 8 personas que tienen distintos tipos de edades, desde 6 meses hasta 19 años. Ahora, doctor, le pregunto. Y ninguno está vacunado. Claro, pero algo tan fácil, ¿no? Y sí. Como, a ver, va a entrar a, no sé, a salita de 3, a la salita de 4, al jardín, tiene que traer el carnecito completo. Y cada año que vaya pasando de grado la criatura, ¿por qué no se hace eso, doctor? Eso se ha relajado y no se está haciendo. Al ingreso escolar, cuando se hace el certificado médico, que es obligatorio, que tampoco yo creo que hay, es obligatorio, doctor. Sí, lo presentan hasta un año después. Seamos realistas, sí. o no llega nunca. Ahí creo que no está bien hecho el control. Me parece que ahí los colegas no están pidiendo el carnet de vacunación, le preguntan a los papás, ¿tiene esta vacuna? ¿Tiene esta vacuna? Y la verdad es que cuando le hablas a la gente de la triple viral, la pentavalente, la quíntuple viral, no saben qué vacunas son. Dice, sí, creo que sí la tiene colocada. Me parece que hay que volver a enfocarse en esos temas. Pero doctor, año 1997, 1998, había un robot mandando selfies desde Marte. Sí. Nosotros estamos en el 2025 y no se puede hacer un sistema de vacunación con el DNI, aunque sea. Pero fíjate que no es un problema solamente nuestro, ¿no? Estados Unidos... Y creo que tiene que ver también con los movimientos antivacunas, porque ahora hay papás que deciden no vacunar a los chicos. Tenés brotes de hepatitis A, por ejemplo. ¿Usted ha estudiado, doctor, qué porcentaje de estos niños que no están vacunados es porque los padres son antivacuna o porque se dejaron estar? No hay... Porque se dejaron estar la mitad. La mitad de los chicos en la Argentina no tiene calendario de vacunación completo. Antivacunas, hasta previo a la pandemia, el 2% de la población se resistía a la vacuna. Hoy creo que estamos en cifra de por lo menos el 20%. Es decir que... ¿Tanto? Sí, los movimientos antivacunas... yo por primera vez en estos últimos 3 meses he visto la justicia intervenir para obligar a los papás a vacunar a los chicos. Eso lo empezás a ver más frecuentemente. Hay como un temor
a la vacuna, que yo no veo por qué el temor. El temor le tenemos que tener al sarampión, que tiene una letalidad del 50%. ¿Cuántas vacunas tiene, doctor, nuestro calendario? 19 vacunas. 19 vacunas, es completo. Es uno de los más completos a nivel mundial. Eso le iba a preguntar. La Argentina era, hasta la prepandemia, el país con más alta adherencia a las vacunas del mundo. El calendario de vacunación nuestro tiene 19 vacunas, incluso hay algunas, por ejemplo, el de la fiebre hemorrágica argentina, que está acotada a un sector del territorio, porque no tiene sentido vacunar a gente en San Juan cuando no hay fiebre hemorrágica en ese lugar. ¿Qué sectores? Sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de La Pampa, y parte de Buenos Aires, norte de Buenos Aires. Es allí donde está acotado lo que es la fiebre hemorrágica argentina, el mal de los rastrojos. Entonces ese sector tiene esa vacuna. Ahí tenés algunas vacunas adicionales que se agregan, pero la verdad es que hay que seguir aferrándose a la vacunación. ¿Es obligatorio en esta zona que usted está describiendo? No, es optativa en ese sector, es optativa. Hay algunas vacunas que son obligatorias, otras que son optativas. Explíquenos, doctor, ya que estamos, de qué se trata el sarampión, para que la gente tome conciencia en chequear el carnet de vacunación, ponerlo al día. El sarampión es una de las enfermedades exantemáticas que le llamamos, que son en las que nos aparecen pintitas. Rubiola, viruela, varicela, todas esas te aparecen pintitas en la piel. Solo los médicos estamos entrenados para poder detectar, incluso en algunos casos son muy parecidas, de acuerdo al estadio, son muy parecidas y hay que hacer diagnóstico diferencial. El sarampión tiene una tasa de letalidad de casi el 50%. Y es decir, a ver, la persona que se enferma tiene un 50% de probabilidad de morirse. De cada dos muere uno. Doctor, es gravísimo. Es altísimo, es altísimo. Y si eso afecta a personas que tienen algún tipo de enfermedad adicional, digamos, ahí estás dentro de ese 50%. ¿En niños la tasa es igual? Es igual. De hecho, el año pasado murió una nena de 7 años en Salta por sarampión. Es una enfermedad compleja. Es la enfermedad más contagiosa que conoce el ser humano. Es la que tiene la tasa de contagio más que el COVID. Mucho más que el COVID. Es la enfermedad más contagiosa. Por eso cuando te aparece un brote, y vos decís, tengo 5 personas detectadas, ya seguramente hay más de 100 que van a empezar a aparecer luego. ¿Y en estos momentos cuántos hay? En este momento hay 8 personas. Hay 5 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 en Florencio Varela. Hay algunas que ya no tienen nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que no están que no ha estado en contacto con ninguna otra. Después tenés en un edificio ahí algunos chicos que están contagiados y hay una chica de 18, otra de 19 años que aparecen contagiadas en otra parte del edificio y obviamente al compartir algún espacio, ascensor, escalera, porque se contagia muy parecido al COVID, por la saliva, por el contacto, por las secreciones de respiración, se contagia. Así es que es una enfermedad que yo creo que hay que acotarla, hay que volver a hacer campañas de vacunación, hay que recuperar un poco ese rol. El año pasado no se hizo ninguna campaña de vacunación, no vimos en los medios campañas. Salvo la del dengue, ¿no? Para los enfermos. Sí, y muy poquito. Quizás la del dengue fueron más a nivel provincial que nacional. Aquí hay que hacer una campaña a nivel nacional bastante fuerte. Hay que volver a recuperar el rol del Estado en ese tipo de situaciones porque son los niños los que están afectados. Que no solamente es de sarampión, la hepatitis A y las paperas ¿Y de han eso vuelto. Estamos con brotes también? Estamos con brotes. ¿Y esto está incluido en el carnet de vacunación también? Están incluidos en el carnet de vacunación. En este momento hay alertas epidemiológicas sobre estas dos enfermedades. Hepatitis A, por ejemplo, que la teníamos totalmente bajo control. De papera no teníamos brote hacía 40 años, hemos vuelto a tener. Es decir, cuando el Estado se ausenta de la publicidad en los medios de comunicación, diciéndole a los papás, vaya a vacunar a su chico, revise, porque el papá hoy está en otra cosa, está ocupado en muchísimas problemáticas y te pasan los meses y no vacunaste al chico. Entonces hay que volver a acordarse de eso. ¿No se podría, dejar en manos de los intendentes, que son los que más conocen el territorio, sobre todo en las ciudades pequeñas, de decir, vamos a sacar a la gente del dispensario tal día y vamos a ir... No hace falta que sea en el mes de marzo, digo, en cualquier mes del año. En cualquier momento. Vamos a ir a las escuelas, al jardincito, de hecho, muchas provincias lo hacen. Y ya tener inmunizada a la sociedad. Sí, muchas provincias lo hacen.
algunos municipios lo hacen, pero en donde no se hace, vos tenés esos brotes. Te empiezan a aparecer casos porque tenés bajas tasas de vacunación y no tenés lo que se llama, lo que hemos hablado en época de pandemia, la inmunidad de rebaño. Entonces, pero se hace en varios lugares, no en todo. Tendríamos que tener una directiva a nivel nacional que eso se baje a todos los municipios. Lo que pasa es que tenés municipios con recursos para poder hacerlo y después tenés, acá en Córdoba tenemos más de 400, hay comunas, 427. Claro, entonces tenés comunas chiquititas que tienen 150 habitantes, el Chacho, que está por allá yendo a La Rioja, casi La Rioja de Córdoba. Bueno, no tiene mucha capacidad económica como para hacer campañas grandes. Cuando va allí algún enfermero o algún médico, va por un par de horas, atiende y se vuelve, ¿no? Claro. Como que habría que institucionalizar ese tema y llevar los recursos económicos que hacen falta para poder sacar todo el personal de salud a la calle, que no es si fácil. usted se pone a sacar números, debe ser enormemente más barato tener a la gente vacunada que tenerla enferma. No tengas duda que es así. Cuando un brote de sarampión te entra en una escuela, tenés que cerrar la escuela. Digo, no hay discusión. Vos tenés brote como pasó el año pasado acá con el dengue, en el Carbó creo que fue, que entró ahí un brote de dengue, tuvieron que cerrar por un par de días para frenar la ola de contagio. Si el sarampión se te mete en algún municipio grande y vas a tener que cerrar escuelas y eso te trae problemas económicos porque además se contagian los papás en la casa. Entonces, y son contagios masivos porque el sarampión, como te dije, es una enfermedad muy, muy contagiosa. Así es que hay que mantener los pueblos sanos para tenerlos productivos, ¿no? En una época donde el liberalismo económico prevalece, eso es lo mejor. Doctor, y las vacunas que hay que ir renovando a determinada edad, ya digo, fuera de la edad escolar, los adultos, ¿nos puede explicar? Mira, hay vacunas, por ejemplo, las vacunas de la gripe. Ahí los adultos mayores, las personas de más de 65, sí están acostumbradas a colocársela. Después las fuerzas de trabajo que tienen algún tipo de mayor riesgo, como los equipos de salud. La del tétano. La del tétano, bueno. Esa todo, ¿no? Sí, deberían tenerla todo cada 10 años. Cada 10. No se le están colocando. De hecho, por ejemplo, la vacuna contra el dengue. Pero está disponible, doctor. Están disponibles, vas a cualquier centro de salud y la tienen. Y la tienen, las vacunas están. O sea que es la gente, doctor. Bueno, hay que ir ahí a hacer un poquito de promoción de la salud, explicarles y decirles, miren, las vacunas están, vayan. O llevar como decías vos recién, los equipos de salud a los lugares y vacunar a la gente. Entonces, doctor, nos dijo tétano, nos dijo gripe, ¿y qué otra hay que ir renovando? Bueno, esa sería la del COVID. Se vencen las vacunas. ¿Todavía? Y sí, todavía en grupos de riesgo quedó más o menos al estilo de la vacuna de la gripe. Bien. Es decir, en grupos de riesgo que se vacunen periódicamente. ¿Cada cuánto? ¿Con la del COVID? Porque me sorprende con esto que me dice, doctor. Sí, ponele una vez por año, porque hemos vuelto a ver algunos casos en este momento. ¿Con qué marca? La que está viniendo ahora es Pfizer o Moderna, son las dos que se están trayendo. Pero estamos viendo cuadros de gripe por COVID bastante grave en este momento, ¿no? Están todas actualizadas. Esas están actualizadas con las últimas variantes que se conocieron, que fueron las de Omicron, que son las variantes que están circulando ahora. Y he visto esta semana 2 o 3 casos de gripe que demoran ya en curarse un poquito más de 3 o 4 días, ya están 10 días, los tira a la cama. Es decir, que uno ve el regreso del COVID ahí un poquito más fuerte y es porque las vacunas empiezan a desaparecer. La vacuna del COVID te dura un año, no te dura más que eso. Incluso algunas duran un poquito menos. ¿Y pueden durar un poquito más? ¿O ya los que nos vacunamos en su momento, que no sé cuándo habrá sido, ya lo perdimos? Mira, la persona que tiene más de un año de haber sido vacunada, ya anticuerpos prácticamente no te quedan. Así que cuando te contagies, vas a sufrir un poquito más el cuadro. En lugar de durarte 2 o 3 días o que sea apenas sintomático, te va a durar 4 o 5 días. Vas a terminar con muchas molestias, con mucha sintomatología, con mayor cantidad de contagio a la gente que está cerca, ¿no? Una persona que está con mucho moco, mucha tos, termina contagiando más. Así que yo creo que eso habría que ir reforzando ahí cada tanto con una dosis de vacuna. La carga de anticuerpos que tenemos todos ya es bastante, porque tenemos varias vacunas y varios contagios, ¿no?
Entonces, no es tan letal como era antes, que se nos llenaban los centros de salud, se nos terminaban las terapias intensivas, digo, no estamos a ese nivel, pero siempre son enfermedades que hay que tenerlas bajo control. Doctor, para cambiar de tema, la última vez que vino usted a nuestro programa lo notamos muy preocupado respecto al dengue. Cuéntenos Sí. qué pasó. Mira, el dengue, el año pasado no tuvimos lluvia, nos ayudó yo creo que el clima seco. Estamos en este momento con más o menos 40.000 casos detectados a nivel nacional. El año pasado para esta altura... En lo que va del 2025. En lo que va del 2025, sí. Hay que agregarle algunos meses del año pasado, lo que es octubre, noviembre y diciembre, que es cuando empieza a subir. Estamos con casi 40.000 casos que son los detectados. Se espera ahora un pico sobre fin de mes debido a las lluvias que hemos tenido en estos días. Esto a nivel nacional. Hay varias alertas epidemiológicas acá en Córdoba. Villa Dolores tiene muchos casos, está en rojo. Villa María también, San Francisco también. Córdoba no tanto. Acá la verdad es que se hicieron varias acciones. Están fumigando por las casas. Y sacaron toneladas y toneladas de basura. De basura. Yo creo que se ha trabajado bien acá en la ciudad de Córdoba. Y eso hace que no tengamos mosquitos. Hay alguno otro que se logra ver en estos días que hemos tenido lluvia, pero creo que eso ha frenado bastante la cantidad de casos. Formosa está en rojo, pero bueno, Formosa está en el límite con Paraguay, ahí están complicados. Después tenés provincia con Misiones, que no está tan complicada Misiones, porque en Misiones la verdad que han trabajado muy bien el tema del dengue. Así que tenés algunos focos en Buenos Aires, acá en Córdoba, en Santiago del Estero con casos, pero no era lo que se esperaba a esta altura, porque el hecho de que no hayamos tenido mucha lluvia el año pasado hizo que no tuviéramos mosquitos y eso frenó la cantidad de casos. He escuchado, doctora, autoridades sanitarias de la provincia decir que era muy baja la tasa de la gente que tenía que asistir a vacunarse contra el dengue y no lo estaban cumpliendo. Bueno, Córdoba vacunó al equipo de salud y sí, la tasa de vacunación, yo cuando fui a vacunarme no había nadie, entré y estaba solo. Y me decían ahí que está yendo muy poca gente a vacunarse. Quizás el tema del CIDI, que era la notificación a través del CIDI, hizo que mucha gente, no estamos consultando el CIDI todos los días. Claro. Me parece que ahí hubo algún tipo de problema, pero después hicieron campañas en la tele, pero lo se mismo, informaron. ¿no pasó nada? No, nada. Además, mucha gente fue por la primera dosis, la segunda dosis no la fue a buscar. Así es que ahí ampliaron un poquito el grupo de gente para vacunar, porque las vacunas las tienen creo que algo de 150.000 dosis. Y me parece que hay que ponerla antes de que se echen a perder, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura eso guardado en una heladera? No sé en qué condiciones se almacena. No, pueden durar mucho tiempo, dependiendo de la vacuna, entre 3 meses y 6 meses. Bueno, hay que aprovecharla, Sí, es un problema. Después tenés otro grupo de gente que se colocó la primera dosis y no consiguió en las farmacias para la segunda dosis. Es decir, que es prácticamente plata tirada. Hay muchos mecanismos ahí que aceitar. Pero la mayor parte de la gente que el año pasado compró la primera dosis en la farmacia, no se colocó la segunda dosis a tiempo, se la colocó 6 meses después y ahí desconocemos el efecto que pueda llegar a tener. Doctor, ¿qué otra cuestión hay que tener en cuenta en salud pública para prevenirnos o qué nos puede pasar en este año, ¿no? Porque ya tuvimos COVID, ahora el sarampión, dengue. Sí, yo creo que hay que trabajar un poquito más con los equipos de salud a nivel de coordinación. Digamos, el problema que estamos teniendo en este momento es la falta de coordinación a nivel de provincia y de municipio. Me parece que ahí está. Y por eso es que empiezan a emerger enfermedades que no tendrían que estar emergiendo. Fiebre oropuche, por ejemplo, Zika, chikungunya, que empezamos a tener. Sífilis, tuberculosis, que estamos en brotes, en aumento de casos en este momento. ¿Nos puede describir brevemente de qué se trata la sífilis? ¿De qué se trata la tuberculosis? La sífilis es una enfermedad infecto-contagiosa, se contagia por vía sexual, tiene 3 etapas. ¿Solamente sexual o también en contacto con la piel? Puede haber, hay un tipo de sífilis que es por piel, que puede también generar algún tipo de contagio, es un poco más difícil. Pero es una enfermedad que si no te la diagnosticas en el momento adecuado te genera a largo plazo secuelas bastante
bastante graves, neurológicas, dermatológicas, en los distintos órganos impacta, es una enfermedad muy, muy compleja. Y si no te diste cuenta en el momento en el que padece una pequeña úlcera en la zona genital y la dejaste y pasó, ya tenés sífilis y empezás a tener distintos tipos de estadio en la sífilis. ¿Cómo se hace, doctor, para detectarlo? ¿Esto hay que ir a un dispensario, Tiene que ir a cualquier un médico. análisis? Cualquier médico que examina ya con la lesión Sí, tiene una idea y después le piden serología un puntual. análisis de sangre se hace un para análisis eso. de sangre para eso. Se detecta en poquitos días tener los resultados. Haces un tratamiento con antibióticos que es muy, muy simple. Y eliminás el ¿Y la tema. tuberculosis, doctor? Bueno, la tuberculosis viene en aumento desde ya hace un par de años. El año pasado empezó en aumento. Explíquenos brevemente qué es también, ¿no? La tuberculosis se adquiere a través de una bacteria que ingresa por vía respiratoria, que se aleja en los pulmones, que puede llegar a generar lo que se llaman cavernas dentro de los pulmones. La gente tiene mucha tos con sangre. Si uno tose y tiene sangre, es un indicador, así simplemente como para que entiendan que tienen que ir al médico. Si hay una tos que no pasa con nada, vayan al médico porque es probable que estén haciendo algún tipo de granuloma en los pulmones y eso con el tiempo, esos granulomas se hacen huecos, se hacen cavernas que se terminan infectando. Es una enfermedad compleja que se desarrolla a través del tiempo, lo que nos ayuda a poder detectarla. Bien, Cuando uno la tiene... detecta, tiene tratamientos, Bien. se pueden hacer tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Hay tratamientos antibióticos complejos, se combinan distintos tipos de antibióticos para poder tratar la bacteria. Son tratamientos largos y con antibióticos que son un dolor de cabeza para quien los toma. Pero tienen tratamiento. Con una vacuna, que es la que se coloca en las primeras 24 horas de nacimiento, es suficiente, pero hay mucha gente que es la BCG, ¿no? Hay mucha gente que no la tiene colocada o que después desarrolla algún tipo de enfermedad, se contagia y ya no tiene tanta cobertura, entonces empieza a hacer estos cuadros que terminan complicados, ¿no? Y tenemos muchos casos de TBC, no solo en la Argentina, sino a nivel de centro. El otro día hablábamos con gente de Nicaragua y la Universidad de Managua. Me pedían que explicara un poco acerca de lo que es el estado de situación de tuberculosis en Latinoamérica y ellos están teniendo en todo lo que es Centroamérica muchos casos de TBC. En la Argentina estamos en este momento con ese pico. ¿Y alguna otra, además de esto de sífilis, de tuberculosis, que nos sumó? Bueno, la fiebre oropuche, que era una enfermedad típica de Bolivia, acá nunca habíamos tenido caso. No hay buenos controles ahí a nivel del límite y empezar. Eso fue toda la vida. Así que ahora, bueno, está llegando ese virus a la Argentina. Bueno, Zika, chikungunya, que van de la mano del dengue. Donde hay dengue están estas otras dos enfermedades. Así que, bueno, hay como una situación compleja a nivel nacional. Otro tema que no hay que dejar de tener en cuenta, que no tiene que ver con las enfermedades, sino con la falta de fármaco en las personas de más de 65 años. El año pasado en Córdoba tuvimos un exceso de mortalidad en personas de más de 65 años de casi el 11%. Murieron 4.000 abuelos más que en lo normal. Y se cree que está relacionado con la falta de acceso a los medicamentos, ¿no? Doctor Oscar Atienza, le agradecemos por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo, pero naturalmente quedan abiertas las puertas como siempre. Muchísimas gracias. Un placer por la invitación, recibirlo. Interesante el tema de los abuelos, lo vamos a abordar en otro momento. Perfecto. Nosotros ya volvemos.